Bueno, ayer se hablaba de este super lunes o se nos vino marzo, que tiene muy mala prensa este mes, principalmente, bueno, por todos los gastos asociados que hay que hacer, las entradas, o no solo a los colegios, a los niños o los estudiantes de educación superior, nosotros acá como la USACH, ¿no?, conocemos muy bien al respecto. Son nuevos inicios que conllevan ciertas seguridades, otras incertidumbres por los desafíos, pero sobre todo para los grandes, ¿no? Las personas que estamos en el mundo laboral hace un rato, es un poquito lo que vivíamos cuando chicos, cuando era el domingo y sabíamos que el lunes teníamos que ir al colegio. Y sobre todo cuando las vacaciones obviamente han sido, digamos, provechosas de poder desconectarnos, el descanso nos permite claramente recargarnos de energía, pero las exigencias justamente del nuevo año laboral, como son desafiantes, generan una transición bastante difícil de cruzar, de transitar. Entonces vamos a hablar de algo que se ha denominado como síndrome postvacacional, que también es como un choque, y como la palabra lo dice, síndrome, son varios, digamos, síntomas que se pueden advertir y que al tener, digamos, la información, podemos sobrellevarlos. Y la Asociación Chilena de Seguridad tiene siempre muy buen material al respecto, sobre todo en relación a salud mental. Así que vamos a conversar con Aileen Green, psicóloga de la Asociación Chilena de Seguridad, para tener un buen regreso a la llamada, que yo ya no sé si es una buena palabra, normalidad, y manejar una rutina que sea, ¿por qué no decirlo?, placentera y ante todo saludable y segura. Aileen, bienvenida a Frecuencia Pública. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Feliz de estar acá y estar hablando de salud mental. Súper importante. Partamos por eso, que la Asociación Chilena de la Seguridad, yo diría que ha sido bastante pionera, no solo en sacar informes, estudios, sino de acercarse a la ciudadanía para poder dar aquellos que se llaman tips, que son básicamente también recomendaciones, consejos, buenos hábitos para no colapsar, porque sabemos que en un país como el nuestro, no solo por los índices que hay en torno a la salud mental bastante malos, sabemos que la prevención y la educación son vitales. De todas maneras, desde la AT siempre estamos buscando hacer un aporte a la sociedad y desde ahí hemos tenido distintas instancias como el termómetro de salud mental, que es un estudio que nosotros también realizamos en conjunto con la Universidad Católica, que muestra cómo se comporta la salud mental. Y en este momento, ¿cierto?, lo que nos convoca es justamente el síndrome post-vacacional, que esta discordancia entre cuando estamos en el periodo de vacaciones y ya se viene o ya está muy a puertas regresar a nuestra rutina, al trabajo, al colegio con los niños, a la universidad, ¿cierto? Son hartos desafíos que se hace de repente difícil poder ponernos al día o ponernos en tono con estas nuevas situaciones. Mucho se ve, Aileen, no sé si tú consumes las redes sociales, sobre todo pensando, no sé, Instagram, TikTok y todas esas cosas que dan bastantes recomendaciones para salir del modo sobrevivencia. Y que tiene relación también con no estar en esas mismas redes donde están estos contenidos o regularte, ¿no?, ante la pantalla y el consumo también a veces abusivo de noticias, de desastre o de contenidos, pero también la corporalidad, ¿no?, de poder hacer ciertos ejercicios, te recuerda, ¿no?, las pausas activas, breves, para no caer en este llamado síndrome postvacacional. Llegamos a entrar en qué consiste. Pero ¿cuánto tú sientes que hoy se está pudiendo de alguna manera masificar ese tipo de contenidos o de recomendaciones y sobre todo vinculadas con la corporalidad? Súper importante entender, ¿cierto?, de que cuando estamos en presencia a ciertas dificultades en salud mental vamos a tener síntomas que pueden ser físicos, cognitivos o emocionales, y que eso y todas las anteriores. Y todos juntos al mismo tiempo, y eso va a generar entonces un malestar que se va acumulando. En este caso, ¿cierto?, cuando podemos estar en un verano que es mucho más cómodo, agradable, ¿cierto?, estar presente o con exposición también a redes sociales, por ejemplo en el caso de los niños, niñas, adolescentes. Entonces retomar estas rutinas se hace mucho más complejo versus como en los niveles de concentración que se tenían previamente, la memoria, ¿cierto?, como esta falta de motivación que pueden estar experimentando. Y desde ahí es súper importante, ¿cierto?, entender de que este síndrome
va a ir generando irritabilidad incluso en algunas personas, puede haber fatiga, puede existir también falta de motivación, como les comentaba, también dificultades para concentrarse muchas veces, ¿cierto? Como el pasar de un estado a otro también se hace complicado de retomar esta rutina. Y por otro lado, ciertos síntomas más en la línea del ansioso, por ejemplo, el estrés, ¿cierto? Que es una reacción también que surge en momentos cuando sentimos que nuestros entornos, nuestras situaciones sobrepasan nuestras capacidades. Ahí es cuando nos estresamos, ¿cierto? Y ahí nos ponemos más tensos, nos ponemos más nerviosos, algunas personas pueden sudar, pueden tiritar, y ahí van apareciendo estos síntomas más en la línea de lo ansioso también, o incluso en algunos casos también se pueden visualizar algunos síntomas en la línea de lo depresivo, es decir, más decaimiento, ¿cierto? Un ánimo un poco más decaído, más deprimido, harta reflexión también, que es muy propio de esa sintomatología. Ailín, cuando se habla de un síndrome, que básicamente es un conjunto de síntomas, estamos hablando de algo que ya se ha advertido, se ha diagnosticado, y no solamente por médicos o psicólogos, psiquiatras, sino también por el entorno, por la comunidad. Entonces hablábamos, ¿no?, de este concepto que se acuñó mucho en la pandemia, de la normalidad, que no necesariamente es un sinónimo de naturalidad, de la cual los seres humanos lamentablemente estamos cada vez más alejados. Entonces, si se detecta esta situación que se da tanto para retomar los estudios o ingresar por primera vez, que ya esa es otra condición, o retomar la rutina laboral u otras, lo doméstico también, quizás tenemos que empezar a pensar en una forma distinta. Por ejemplo, lo que veíamos que estaba sucediendo, si no me equivoco, en Reino Unido, de probar, por ejemplo, a propósito de algo que se habla mucho, la productividad, de trabajar quizás 4 días y 3 descansar, y aprovechar el máximo el tiempo para no sobrecargarnos durante un año, o quizás también las vacaciones verlas de otra forma, porque mucha gente se va de vacaciones y llega igual de estresado entre los gastos, la cantidad de gente, el tráfico, los tacos, todas esas cosas. Como también desde la ACH, la Asociación Chilena de Seguridad, también, y la psicología, se está pensando ya no solamente en el termómetro, como tú decías, en medir esa fiebre, sino en decir, ¿sabes qué? Parece que tenemos que cambiar en la forma en que vivimos, más allá de poder sobrellevar los efectos. Sí, ahí la promoción, ¿cierto?, de los efectos de la salud mental también es súper importante poder ponerlos sobre la mesa para poder conversar, y desde ahí, ¿cierto?, es interesante mirar cómo podemos conceptualizar las vacaciones, ¿cierto? Es súper importante tener vacaciones seguidas, corridas, para que efectivamente podamos descansar y podamos cambiar de actividad. Muchas veces el descanso también puede ser asociado a cambiar de actividad, eso sea reunirme con mis amistades, fortalecer mis vínculos interpersonales, estar con mi familia, hacer actividades para mí mismo, para mí misma, y después en el retorno, ¿cierto?, a estas rutinas, también entender de que el ritmo que llevábamos antes de las vacaciones o de tomarnos las vacaciones probablemente no sea el ritmo que vamos a iniciar. Y a veces hay que ser realistas también con nosotros mismos y tener expectativas ajustadas respecto al retorno, porque si esperamos tener un desempeño muy similar a como lo teníamos antes de poder avanzar o entrar en las vacaciones, probablemente nos frustremos mucho con este regreso. Entonces, desde ahí ser realistas y también ser precisos y flexibles va a ser una muy buena habilidad para poder prevenir también, o para poder ajustar este síndrome que puede tener algún efecto. Y desde ahí, por ejemplo, podría ser, si espero cuidar los mismos ritmos y los mismos tiempos que yo tenía anteriormente, ¿cierto? La idea es poder ir avanzando de a poco con las cosas, planificar también una jornada. Ejemplo, esta primera semana, que puede ser un poco más difícil para algunas personas en el retorno a clase, en el retorno a la vida universitaria o al trabajo, es también tener algunas recomendaciones en el sentido de organizar mis tiempos, planificar los días, quizás tener más holguras también en los tiempos, ¿cierto? Y en este ser flexible también mirar de que probablemente esté en un proceso de adaptación también. En estas primeras 2 semanas probablemente me cueste mucho más que como me costaba anteriormente. Entonces, eso también nos ayuda a poder hacer que esto sea predecible, es decir, yo ya sabía que se venía el retorno, ¿cierto? Sí. Y en esta predictibilidad, entonces, me voy anticipando, y eso genera de que en el fondo tenemos menor incertidumbre, mayor certeza, y podemos vernos mucho mejor enfrentados a esta situación.
Importante, Ailín Green, psicóloga de la Asociación Chilena de Seguridad, la ACH, que nos acompaña esta tarde acá en Frecuencia Pública por Radio USACH, considerar eso de ajustar las expectativas, porque creo que es fundamental cuando uno también quiere ser responsable, quiere rendir, pero obviamente hay que ser compasivo también con los tiempos, con este ajuste biorrítmico, es como cuando cambian la luz también, ¿no? Claro. El horario, perdón, y se cambia la luz. Ajá. Y muchas veces lo somos con nuestros niños, niñas, adolescentes, pero no con nosotros mismos. Como también eso es una responsabilidad compartida en todo el entorno laboral, con los padres, con la jefatura, de ir de a poquito también ajustándonos a volver a vernos en la convivencia, como pasa también con los estudiantes en el colegio. Efectivamente, creo que es tarea de todos y todos poder avanzar hacia allá, entendiendo también cuál es la realidad de cada persona. O sea, para alguien se le puede hacer mucho más sencillo retornar al trabajo versus que para otras personas. Algunos pueden estar mucho más emocionados en retornar al colegio, por ejemplo, niños, niñas y adolescentes, y para esos padres, madres o cuidadores principales sería mucho más fácil poder hacerlo, versus que alguien que está un poco más dudoso o cauteloso incluso en poder iniciar. Ahí, cierto, creo que es súper importante dar espacio a la conversación y también transparentar y abrirnos respecto a cómo nos sentimos con nuestros pares o con nuestros equipos, ¿cierto? O con nuestros compañeros de la universidad, porque finalmente van a estar todos pasando por lo mismo eventualmente, ¿cierto? Todos salimos de vacaciones y eso también es una humanidad compartida, ¿cierto? El entender de que esta situación por la que yo estoy pasando, también otro lo ha pasado, también ha estado en esa posición, y el ser compasivos conmigo o con los otros nos va a hacer también tener una mejor apertura, entender mejor al otro, frustrarnos menos, y eso a la larga genera mayor vínculo y mayor bienestar. No sé si te acuerdas, pero no hace mucho se hablaba de esto de separar no solo las aguas, sino de que uno era profesional en tanto no era ser humano, en cuanto no tenía problemas, no tenías dolores, menos te enfermaba porque si no eras un cacho, y todo este tema de los asuntos personales fuera. Esa idea o ese juicio ha ido cambiando en el último tiempo cuando relevamos la importancia de la salud mental y está desde la política pública más amplia a más allá de lo que puedan hacer ciertos organismos que han estado siempre orientados, como la ACH, justamente a la salud mental. Porque siento que hoy justamente creo que es una ganancia incluso del feminismo, decir, a propósito de los cuidados, de la corresponsabilidad, de lo que se está hablando, por ejemplo, de la menstruación, que se considere. O sea, muchas veces las mujeres no podemos rendir como rendíamos antes de estar con nuestro periodo. Entonces, también al recuperar nuestra humanidad y nuestra vulnerabilidad, quizás podemos incluso también ser más productivos y tener, obviamente, trabajos bastante más sanos, una sociedad más sana. Yo creo que a eso apuntamos y desde la ACH siempre intentamos de que se puedan valorar los espacios de cuidado, ¿cierto? El cuidado integral de las personas, entendiendo de que es importante separar, ¿cierto?, el trabajo de la vida personal para que estas cosas también no nos afecten, de que el trabajo y el malestar no nos afecten la vida personal y viceversa finalmente. Entonces desde ahí, ¿cierto?, esta mirada de cuidarnos tiene que ver también con reconocer lo que nos está generando malestar y a eso siempre hay que darle espacio y hay que darle el lugar que necesita, y si eso requiere una conversación, ¿cierto?, es importante tenerla y fortalece finalmente los vínculos. Yo creo que eso es lo más importante, esta mirada de estar en contacto con los otros y estar conectados, ¿cierto? Nos permite, conectados emocionalmente, ¿cierto?, nos permite también tener mejores relaciones y también sentirnos mucho mejor y también comprendidos. El sentirse comprendido en una situación es clave para que yo después pueda también rendir, ¿cierto?, estar vinculados, estar enganchados con el propósito, y eso aplica tanto como para el trabajo, ¿cierto?, la vida universitaria, nuestros hijos, todas las situaciones que pueden generarnos en algún momento algún estrés. O sea, dar espacio a conversar, entendiendo de que esto también es esperable, y que también en el síndrome, ¿cierto?, post-vacacional vamos a entender de que es algo que se va a ajustar con el pasar de las semanas. Entonces, más que ignorarlo o más que entender de que es algo transitorio, sí entender de que si bien es transitorio, tenemos que darle el lugar y el espacio. Está siendo probablemente más difícil estas primeras semanas, ¿cierto? Y en la medida que yo tome ciertas estrategias, como por ejemplo cuidar mis tiempos, ajustarme, ser flexible, tener un plan de retorno a la universidad, de
retorno al trabajo, de la rutina, ¿cierto? Con niños, niñas, adolescentes, me va a tener mucho más preparado. Y esa sensación de seguridad también genera que estos niveles de estrés y ansiedad estén mucho más regulados ante un evento que también es esperable. ¿Sigue siendo la incertidumbre uno de los grandes estresores del ser humano? Es súper importante también tener incertidumbre. Genera que nos pongamos alerta, que estemos atentos. Sin embargo, claro, hay situaciones en las que antes necesitábamos esta incertidumbre y ahora, ¿cierto? Una presentación de mañana, una reunión importante, nos genera como este nivel de malestar. Y ahí se van disparando un poco los montos de ansiedad frente a lo que es esperable y lo que no es esperable. Pero la incertidumbre siempre es algo con lo que vamos a tener que convivir y a algunas personas se les hace más sencillo que a otras también. Volviendo un poco también a la rutina, que también tiene mala prensa esa palabra, pero por supuesto también nos da estabilidad y nos permite concretar, ¿no?, nuestro proyecto de vida por los distintos aspectos que tiene. Pero pensemos también en estos hábitos que son un poco perogrullo, pero nos olvidamos. Dormir bien, alimentarnos bien. Marzo en el hemisferio sur es un periodo sumamente caluroso donde no es fácil trabajar, lo mismo que diciembre, y cada vez las estaciones intermedias duran menos si es que existen. Entonces también marzo, obviamente, trabajar con sobre 30 grados no se hace fácil, sobre todo acá en la capital. Háblanos un poco también de cómo ir desde, algunos carreteados o haberse acostado cualquier hora durante el verano para pasar a una rutina donde sabes que tienes que dormir para funcionar algunos 6, algunos 7, algunos 9 horas según tu ciclo circadiano. Y por supuesto también cómo darnos esas pequeñas como cápsulas que está tan de moda de felicidad, de una dopamina sana que no tenga que ver con ingestas ni de drogas, ni de otros, digamos, otras sustancias externas, sino que más bien sean, por ejemplo, la naturaleza, la placita, ir a almorzar con el compañero o la compañera. Hablemos un poquito también de cómo ayudan en esta transición y bueno, siempre. Sí, ahí súper importante, ¿cierto? En esta planificación a puertas de este retorno, idealmente planificarme 2 semanas antes e ir tomando ritmos que hayan sido anteriores. Ejemplo, si yo me despertaba todos los días a X hora, intentar hacerlo en ese ciclo, ¿cierto? Almorzar también y mantener mis hábitos de alimentación y de sueño, como tú bien decías. Es importante ahí sostener las horas porque en el verano, en las vacaciones, se tienden a difuminar, ¿cierto?, esos horarios de sueño. En general también tiene que ver con el uso de las pantallas, ¿cierto? O también de actividades recreativas en el verano, que eso hace de que el sueño se desregule. Mantener una alimentación, ¿cierto?, también saludable, es súper importante, ¿cierto? Y las recomendaciones siempre van en la línea de que me pueda anticipar y preparar de cierta manera a mi cuerpo y a mi organismo y decirle, oye, en 2 semanas más, ¿cierto?, tengo que empezar a volver, entonces voy a almorzar a la misma hora que yo almorzaba generalmente. Si es que tengo ya los horarios, por ejemplo, del mundo universitario, también ajustarlos en esa línea. Prepararse mentalmente va a ser como una de las grandes actividades para poder llegar mejor preparados. Siendo flexible también y, como comentaba, ¿cierto?, tener esta priorización entre distinguir qué es lo importante que yo haga en estas primeras semanas y qué también es lo urgente, ¿cierto? Para ajustar, como bien hablábamos anteriormente, las expectativas y todo en ese sentido. Y después, ¿cierto?, mantener los espacios de autocuidado va a ser lo fundamental que me va a permitir sostener finalmente esta vuelta a la rutina. Entonces, establecer vínculos como tú, no tienen que ser como actividades tan generales o tan rimbombantes, ¿cierto? Sino que tiene que ser... Ni con tanto presupuesto. Ni con tanto presupuesto, exacto. Entonces, puede ser una salida al parque, ¿cierto? Leer un libro si es que es algo que a mí me gusta, ir al cine, ¿cierto?, con mi pareja o con mis amistades, retomar los vínculos que quizás dejé en el verano, con mis amigos, ¿cierto? Como volver a encontrarnos, o también darme espacios para poder relajarme, ¿cierto? Si es que a las personas les gusta ir a los conciertos, escuchar música, todas las actividades que cada uno sabe que finalmente le generan estas vitaminas de bienestar, ¿cierto? Y en estas vitaminas, ¿cierto?, entender de que puede ser y puede lucir muy distinto para cada persona. Entonces, cada uno ahí reforzar, ¿cierto?, lo que sabe que le funciona y que le gusta. Algunas personas están muy ligadas al mundo externo, ¿cierto?, el hacer actividades, ir al gimnasio, compartir con otros, versus que otros más se benefician y se recargan del mundo interno.
Entonces el reflexionar, el estar en la casa, ¿cierto? El preparar algo rico, cocinar para muchas personas puede ser un hobby. Entonces esas vitaminas nos van a propiciar los entornos también para que yo me pueda sentir mucho mejor al momento de tener este cambio en la rutina que en el fondo es esperable también. ¿Qué le recomendarías, Ailín, a los padres de niños que están en edad escolar o también en la educación superior, que a veces también nos olvidamos, somos muy exigentes porque creemos que el sistema a veces tiene la razón y somos bastante críticos y duros incluso con nuestros hijos e hijes, ¿no? Al momento de levantarse, de hacer las tareas, de apoyar la casa, porque yo también trabajo y no sé qué, pero ellos también están en una transición y a veces nos olvidamos de lo difícil que puede ser. Sí, dar espacio a esa incomodidad también, ¿cierto? Sí, o esa frustración de volver al colegio. Creo que también es importante que como padres, madres o cuidadores principales puedan abrir el espacio con sus hijos, puedan conversar respecto a cuáles son sus miedos, si es que temen ir al colegio, si es que están emocionados, pero que les aflojera incluso. Reconocer como esas sensaciones que muchas veces son displacenteras y que en general intentamos tapar, ¿cierto? Puede ser una buena alternativa para que demos el espacio y después eso normalizarlo de alguna forma, ¿cierto? Lo esperable sería de que alguien pueda estar un poco más bajoneado o como a veces con más ganas, otra vez un poco más emocionado, como dar espacio a esas emociones que pueden ser más placenteras y otras menos placenteras. Y conversarles con los niños va a ser importante, pero también anticiparles estas mismas rutinas que nosotros vamos a hacer para nosotros mismos, ¿cierto? Anticiparles a ellos, mantener los horarios de sueño, de rutina, de ciclo, de alimentación. Ojalá planificar más o menos sus tareas en las que uno puede llegar a hacer, el tiempo que pasan frente a un computador, al celular, ¿cierto? A los videojuegos, que también sabemos que es una actividad que realizan harto. Entonces, tener esas mini estrategias va a ayudar también a que sea como mucho más sencillo el día a día para ellos, entendiendo de que así como puede ser difícil para un adulto, expresarse ante un mundo nuevo también del colegio o el mundo universitario para un niño o para un chico, ¿cierto? Son experiencias nuevas y siempre las experiencias nuevas llevan esta incertidumbre que tú mencionabas, sí. ¿Cierto? Entonces, a conversar de esto hace de que uno esté más preparado y que además no sienta esta presión por cumplir necesariamente, ¿cierto? Ailín Green, psicóloga de la Asociación Chilena de Seguridad, nos ha acompañado esta tarde para hablar de este llamado síndrome postvacacional y cómo, más que sobrevivir, cómo estar contenidos y cuidarnos, autocuidarnos, pero también cuidar al resto, al grupo, a la comunidad, no solo a la familia, sino a nuestros compañeros, para que sea un buen año en todo sentido. Nosotros tenemos por costumbre, en realidad algo nuevo en esta temporada 2024, Ailín, de pedirle de forma, digamos, libre, ya puede ser un libro, valga la cacofonía, o una obra de teatro, o un panorama, lo que se te ocurra, una película, una serie, que recomiendes, vinculado o no con el tema que tú le quieras, digamos, para dar luces a nuestros auditores de Frecuencia Pública, no sé, una película o una serie, tú dices, me hizo tan bien, me reí tanto con The Office, que lo voy a recomendar, no sé, lo que quieras, totalmente abierto, lo que se te ocurra, una canción, un hábito, por ejemplo, también. Y a ver, creo que es importante esas actividades más recreativas, ¿cierto? Salir al mundo libre, compartir, etcétera. Algo que tenga autoridad, que tú tengas propiedad para recomendarlo. Claro, lo que me puede servir a mí me gusta harto ir a conciertos, por ejemplo. Entonces ahora que estamos en esta instancia, calza muy bien poder hacerlo. Lollapalooza, entero. Claro, con festivales, en ese sentido. Pero sí hay algo que me gusta harto, ¿cierto? Y que se lo recomendamos a pacientes en ciertas situaciones. Hay una serie en Netflix que se llama La mente en pocas palabras, que es muy atingente también al mundo de la salud mental y que busca explicar, ¿cierto?, la ansiedad, la meditación y algunas cosas que van surgiendo en el día a día. Así que eso puede ser una buena alternativa. Muy buen dato. Gracias, Ailín Green. Buenísimo.